Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Están escuchando otro episodio de Indomable y hoy vamos a hablar sobre cómo navegar la adolescencia con nuestros hijos e hijas o adolescentes con los que convivimos, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, ya sea que los cuidemos o que seamos parte de su formación como maestras o lo que sea. Y es importante para mí, yo quería traer este tema a una conversación porque yo tengo mi hijo, está empezando la adolescencia, tiene 13 años, he notado cambios en él, he notado cambios en mí, he notado cambios en la dinámica familiar y recientemente tuve la oportunidad realmente de poder abordar conversaciones y temas que son sumamente importantes para él, para mí, para la convivencia, para la familia, como parte de su formación, y no necesariamente fácil tener este tipo de conversaciones de forma que los resultados sean positivos, de forma que todas las personas que estamos involucradas nos sintamos escuchadas, validadas, respetadas. Y eso me dejó pensando en cuáles son las estrategias, en qué cosas tenemos que pensar, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que revisar para poder establecer una relación y una comunicación que sea realmente saludable y que sea constructiva con nuestros hijos e hijas adolescentes. Y todo lo que eso implica para nosotras también, o para nosotros, ¿verdad? En términos de revisar nuestras propias creencias, nuestra mentalidad, nuestras asunciones y otras cosas. Entonces, esa es la conversación que quisiera tener hoy, y para tenerla, invité a la persona más ideal para esta conversación, una colega y amiga, además, Ángela Chami. Bienvenida, Ángela, a Indomable. Hola Virginia, gracias por invitarme. Bueno, acá yo también soy mamá de dos, de una preadolescente y de un pequeñito aún de 6. Así es que completamente dispuesta y lista para conversar un poquito de nuestros adolescentes y cómo de todos estos cambios que a veces tenemos que hacer porque hay muchísima diferencia entre un niño pequeño y ya un preadolescente o un adolescente, ¿no? Así es. Comencemos por ahí entonces. ¿Cuál pensás que es la principal diferencia entre criar o educar y formar a niños y niñas chiquitas y chiquitos y ya establecer una relación y aportar en la formación de una persona adolescente? Más que la principal diferencia entre los pequeñitos y los adolescentes ya o preadolescentes, em, yo, por ejemplo, veo en general el ser humano como muchas áreas. Entonces, tienen un aspecto biológico de crecimiento, tienen un aspecto psicológico y racional. El cerebro de un pequeño, por ejemplo, de 6 años, es muy distinto al cerebro de mi hija de 11, 12 años. Entonces, empezando por lo biológico, ya son distintos y no podemos tratarlos de la misma manera, porque al pequeño incluso el lenguaje que utilizamos no va a ser para nada el mismo que para el adolescente. Empezando por allí, revisar cuál es el desarrollo, en este caso desde el cerebro que está teniendo un adolescente, es súper importante, porque en la adolescencia hay una especie como de reconexión emocional y las hormonas y el cerebro y el cuerpo y todo cambia. Entonces, empezando por allí ya es distinto. Igual, los recursos emocionales de un niño de 6 son muy distintos a los recursos emocionales de un niño adolescente o preadolescente. Eh, entonces, yo creo que revisar dónde se encuentra nuestro adolescente a nivel
de alternativas o herramientas, como querramos llamarlas, desde su infancia, llegada a la adolescencia, ¿qué tiene él para poder realmente manejarse en este mundo que se le está presentando? Porque si bien es cierto, cuando son pequeños, nosotros somos un mundo, pero de adolescentes, nosotros pasamos a segundo plano y su mundo son sus amigos. Nos guste o no, es la verdad. Y muchas de las cosas que vamos a ver en ellos es muy probable que estén siendo influenciadas por el grupo. Y no por falta de personalidad, sino porque naturalmente, desde la naturaleza humana, ellos están buscando un grupo y poder adaptarse, poder sentirse partes de algo que está fuera de lo que han conocido toda su vida, mamá, papá, familia o el referente adulto que hayan tenido. Entonces, empezando por allí, la diferencia es abismal. Sí, sí. Y además, una cosa que creo que es importante que recordemos y que necesitamos como desarrollar más empatía en relación a eso. La palabra adolescencia viene de la palabra adolecer. Es realmente un periodo sumamente duro de transitar. O sea, es adolecer porque primero, incluso físicamente, tienen dolores. O sea, los huesos se estiran a una velocidad que los músculos y la piel no necesariamente manejan el mismo ritmo, entonces empiezan a tener dolores corporales en las articulaciones, en los huesos, en las extremidades. Vos ves cómo el cuerpo empieza a cambiar de manera no necesariamente uniforme en algunos casos. O sea, como que de pronto los brazos son más largos que desproporcionadamente, ¿verdad? Y el cuerpo va cambiando y son cambios tan abruptos y tan rápidos y tan intensos que es normal que haya un proceso de dolencia de alguna manera. Y eso lo sumamos a todos los cambios hormonales. Las personas que ya estamos, que me estás escuchando, las personas que estamos entrando a la perimenopausia, por ejemplo, nos damos cuenta y nos volvemos más empáticas porque nos damos cuenta de que las hormonas tienen un rol sumamente determinante en nuestra salud mental y emocional, en nuestro estado mental y emocional, en nuestra capacidad de enfocarnos, de todas las funciones ejecutivas del cerebro, de manejar nuestras emociones y nuestros cambios de humor. Realmente nos pone un reto cuando todos esos cambios vienen desde el cuerpo, porque estamos acostumbradas a pensar de que con la mente podemos resolver todo y que manejando nuestra mente entonces las cosas ya nos vamos a sentir bien, y a veces el cuerpo tiene su propio ritmo y sus propios tiempos y sus propios espacios. Le sumas a eso a el hecho de que además de estar viviendo todo lo que está viviendo y lo confuso que es estar experimentando todo eso, el hecho de que está en un periodo donde, como vos decías, hay otros factores, otras personas, otros espacios en los que tiene que interactuar y que está aprendiendo cómo interactuar y que está aprendiendo a poner límites de quién soy yo, dónde empiezo y termino yo y dónde comienzan y terminan las demás personas, cómo me diferencio, cómo me parezco, cómo quiero ir construyendo, qué elementos estoy retomando para ir construyendo mi identidad. Ese momento de la adolescencia en que todavía soy niña, entonces quiero la seguridad, la protección, el cariño, el tipo de relación que tenía con mis referentes adultos, pero al mismo tiempo ya me siento un poco adulta, entonces quiero la independencia, quiero la autoridad, quiero poder tomar decisiones de manera autónoma, quiero más autonomía, quiero mi propio espacio, quiero privacidad. Y eso es un vaivén que es muy confuso tanto para ellas y ellos como para nosotras también, de decir, bueno, cuando sos niña y actúas como niña, cuando ya te sentís más adulta y querés actuar como adulta y querés poner freno y poner distancia, como decís, poner a los padres, madres y adultos cercanos en un segundo plano porque vos querés desarrollar tu identidad separada de ellos. Y como todas las mamás a veces, sobre todo las mamás, pero también los papás, vivimos esta necesidad y este proceso natural, como lo podemos percibir como rechazo, lo podemos percibir con angustia, con ansiedad. Todo eso está pasando al mismo tiempo. Y cuando yo pensaba y pensé en esta pregunta, ¿verdad? De cuál es la diferencia entre criar
a niños y niñas pequeños y adolescentes, yo tal vez lo resumiría para mí en términos sencillos, lo resumiría como cuando son niños chiquitos o niñas chiquitas, mi rol es de crearles un entorno seguro para que puedan explorar el mundo y explorarse a sí mismas, para que puedan entender cómo funciona el mundo y cómo convivir en él. O sea, de alguna manera es darles las condiciones, que no es sobreprotegerlos, pero es las condiciones para que si no tienen que estar pensando en protegerse a sí mismo, en protegerse de traumas, por protegerse de abusos, protegerse de incluso garantizar sus necesidades básicas, ¿verdad? De alimentación, de techo, de conexión, etcétera. Entonces su cerebro tiene la oportunidad de aprender, de crecer, se enfoca, o sea, su cerebro se enfoca en crecer, aprender, explorar y entender y percibir y notar diferencias y establecer definiciones en su propia mente, ¿verdad? Ya cuando son adolescentes, yo creo de que nuestro rol cambia, que ya a esa altura ya no es tanto de protegerlos y de garantizarles el espacio seguro y de que sean todos felices y que ya no es solo un tema de aprender y desarrollar su cuerpo, su mente, sus emociones, sino que ya a esa altura creo que pasamos de un rol de protectoras, guías, maestras, digamos, de alguna forma, a un rol más de mentoras, a un rol donde yo tengo que reconocer de que ya mi hijo es una persona autónoma, que sigue creciendo y que todavía su cerebro va a seguir madurando hasta que cumple 21 años, pero ya a esta altura tiene suficiente autonomía y tiene suficientes criterios como para tomar muchas decisiones sobre su vida, cosas que le van a afectar por su cuenta, y para empezar a darle sentido a sus interacciones fuera de la casa. Y en ese caso, yo ya no puedo estar en sus espacios, yo ya no estoy omnipresente en su vida. Entonces mi rol es más de ser un sounding board, de darle retroalimentación, de permitirle explorar con mi ayuda, si quiere, ¿verdad? Pero como explorar qué es lo que está experimentando y qué quiere hacer con eso que está experimentando, qué significado le va a dar sobre él mismo, sobre las otras personas, sobre el mundo. Y mi rol ahí es mentorearlo en el sentido que en vez de decirle qué hacer, qué decir, qué pensar, qué sentir, la mentora, el rol de mentora es más de hacer preguntas, por ejemplo, decir cómo pensás y qué pensás sobre esto y cuál pensás que son tus opciones y qué decisiones quieres tomar y qué significa que tomes estas decisiones, cuáles son, o sea, en ese sentido ese es el rol de un mentor o de una mentora, de poder darle insumos para desarrollar más sus propios criterios, para aprender a tomar decisiones, para aprender a ver las consecuencias, los resultados, el impacto de las decisiones que toman, tanto las positivas como las negativas, para aprender a experimentar, cometer errores, aprender de sus propios errores y nosotras estar ahí, no para decirle te lo dije, sino para decirle, ok, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Sí, sin duda creo que yo más que verlo como un cambio de rol, yo diría como una evolución del rol que cumplimos. ¿Sabes qué sensación me da a mí, por lo menos en mi experiencia personal, primero como madre, que la primera parte fue como una especie de, como tú decías, ¿no? Que estás allí donde propones, donde das y ofreces un contexto correcto, apropiado, retador, curioso, para que ellos crezcan en ese espacio. Y una está muy presente. El tema de la presencia en la infancia es absolutamente base y básico. Y esa sería como esa primera mirada, desde un acercamiento muy profundo, muy cercano, estar por y para ellos, en ese momento en el que ellos están aprendiendo a ver el mundo y sus relaciones de alguna manera a través de una, sobre todo de mamá. Y en la adolescencia seguimos allí, pero lo curioso de la adolescencia para mí es que yo soy como una especie de espectadora neutra, en donde yo miro y observo
Y más que acercarme, como dices tú, ya no te acercas a decirle ni siquiera qué hacer, sino que es como el venado que se va a acercar a ti. ¿Y cuál es el rol del padre o de la madre en este contexto? Es asegurarnos de siempre estar accesibles, que cuando ellos se acerquen, en verdad podamos dejar todo en ese momento, porque no va a ser seguido, va a ser cada vez menos. Pero cuando lo hagan, la disponibilidad que nosotros tengamos para ellos en el momento que ellos lo necesitan es vital a esa edad. Porque falta que a ese momento tú le digas, dame un minuto que acabo esto para poder atenderte. El niño te va a esperar, el adolescente no, no, créeme. Entonces, la evolución del rol es estar muy atenta y esperar, para mí. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora quisiera hacerte una pregunta sobre eso, una pregunta de seguimiento así sobre lo que estás mencionando. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tipo de comportamiento, condiciones, reglas del juego, si quieres verlo así? O sea, ¿cuáles pueden ser las prácticas en la familia y en términos de la interacción con nuestros hijos e hijas adolescentes que permitan que ambas personas, o sea, que todo el mundo en el núcleo familiar, cualquiera que sea la composición de este núcleo, pero que todas las personas que cohabitan en ese espacio, puedan sentirse respetadas, escuchadas, validadas, y que sus límites sean respetados? Y lo menciono porque de pronto puede sonar mucha presión de que las mamás estemos siempre accesibles, siempre disponibles, en el momento en que se acerquen, y que lo requieran, y que además estemos siempre, o sea, yo te oigo y yo sé que vos sos una persona que ha trabajado mucho en vos misma, sos coach, tenés muchas herramientas, lográs poder trabajar en vos para estar centrada, para estar en tu mejor versión cuando tus hijos y tus hijas se acercan y te necesitan. Pero no es el caso de la mayoría, ¿no? De nosotras, ¿verdad? Entonces, qué tipo de prácticas o de, no sé, condiciones podemos nosotras crear en el entorno familiar de manera que les permita, no solo les permita, pero además sea una invitación para que las personas adolescentes se nos acerquen y nos permitan acompañarlas en su proceso, en su etapa de vida, pero al mismo tiempo nosotras modelemos el respeto de nuestros propios límites, de nuestras propias necesidades como madres también, de establecer esa relación más, no de pares, pero más de modelar, digamos, ese respeto mutuo y el respeto a sí misma, o sea, cómo podemos modelar el respeto a nosotras mismas, a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestras limitaciones, a los límites que nosotros ponemos también. ¿Cómo lo manejamos eso? En este caso, yo haría un ejercicio muy sencillo, pero muy potente, que incluso, o sea, yo lo he hecho acá en casa, lo he hecho con clientes, con familias, y es la revisión de cuáles son los principios y valores de la familia, Ujú. no míos, no de mi esposo, no de mi pareja, no de mi hijo, sino de la familia. Y porque cuando son pequeños tendemos a poner límites sanos que cuiden o tareas específicas en casa. Conforme van creciendo, las cosas cambian. Darse el tiempo de sentarse a revisar cuáles son los valores familiares. Por ejemplo, el respeto. Voy a poner uno. Si fuera el respeto, como principio de respeto, yo puedo estar muy ocupada trabajando, con el mismo ejemplo que te dije hace un rato, y viene mi adolescente y me pide conversar 2 minutos. Si es que realmente hay respeto y se infunde tanto por mi lado como por el suyo, lo que yo voy a hacer es, o sea, yo puedo permitirme decirle, si me permite 5 minutos, yo puedo terminar lo que estoy haciendo y después conversamos, porque hay un respeto por el tiempo.
Entonces, y mi adolescente va a entender, porque es más, va a ser algo que lo hemos conversado clara y abiertamente. Si nosotros imponemos, es como algo que se decía muy constantemente, en esta casa no se pega, es más una norma, pero es muy distinto decir, en esta casa nos respetamos. Por lo tanto, el golpear, por ejemplo, a tu hermano menor no sería respetuoso. Entonces, cuando lo hacemos desde el valor o desde el principio familiar, va a ser mucho más sencillo que lo entienda desde allí, no desde la obligación, tarea, límite o castigo, sino desde el principio básico o valor familiar que nos ayuda a mantener una relación sana familiar. Yo iría un poquito por allí. Súper, súper de acuerdo. O sea, hace poco te estaba comentando al inicio que hace poco tuve una experiencia de sentarnos como familia a hacer ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Y me di cuenta en la práctica lo que vos estás diciendo se aplica y creo que es en todos los casos. Y lo ves también con las personas adultas. O sea, las personas adultas, la ciencia de la complejidad, la psicología social nos muestra de que, y la psicología personal también nos muestra de que las personas adultas vamos a ser mucho más responsables de nuestras acciones y vamos a, digamos, apropiarnos de las decisiones que se toman y de su ejecución cuando nosotras nos sentimos parte de las decisiones que se tomaron. O sea, cuando esa decisión sentimos que la tomamos nosotras mismas. Entonces, con el tema de los valores, asumimos que hay valores como el respeto, como como la generosidad, como, qué sé yo, la valoración, la apreciación, la gratitud. O sea, asumimos de que son valores universales, que son valores que todo el mundo debería tener, asumimos de que todo el mundo entiende esos valores de la forma en que nosotras lo estamos entendiendo. Cuando nos sentamos con la familia y hacemos la pregunta abierta, es decir, ¿cuáles son los valores que tiene esta familia? ¿Cuáles son los valores donde coincidimos? Y todo el mundo tiene la oportunidad, sin ser juzgada, sin decir si esto es malo, si esto es bueno, si esto vale, si esto no, si este es más importante que el otro, sino realmente una oportunidad pareja para todas las personas de decir, para mí, estos son valores importantes y darnos cuenta dónde se están priorizando. Y luego además ir más allá y preguntar, ¿qué significa para vos que nos respetamos? ¿Dónde se manifiesta el respeto? ¿Por qué es importante para vos sentirte respetado? ¿En qué momento te sentís respetado y en qué momentos te sentís irrespetado? Tener, y creo que ahí, hablando de la evolución de los roles, ponernos en la posición de darnos la oportunidad de volver a retomar una mentalidad de principiantes, de que estamos aprendiendo, de que no tenemos todas las respuestas, de que definitivamente no tenemos las respuestas ni las soluciones, que a veces ni siquiera tenemos las preguntas adecuadas o las preguntas más importantes o las más poderosas, sino decir, no es tal vez al nivel de solo sé que no sé nada, pero con ese nivel de humildad y con ese nivel de curiosidad, de decir, ¿quién es la persona que hoy mi hijo es? Y no asumir que porque yo lo crié lo conozco súper bien. Asumir de que está cambiando y que a lo mejor la persona que se está volviendo ahorita es una persona que yo no conozco a fondo. Y cuando nos abrimos a eso, esa es la principal forma de respeto que podemos mostrar a cualquier ser humano, de todas maneras, a una persona adulta también. Pero empezar por ahí, decir, realmente quiero saber cuáles son los valores que son importantes para vos, cómo se manifiestan esos valores, cómo querés ser tratado y qué significa, por qué querés ser tratado así, en qué medida estás dispuesto a tratar a las otras personas como querés ser tratado también. O sea, todas esas preguntas y darle la oportunidad de explorar, de averiguar, porque a lo mejor no lo tienen tan claro, a lo mejor no tienen todo el vocabulario que tenemos nosotras, a lo mejor no logran distinguir todas sus emociones, pero darle la oportunidad de explorar y decir, bueno, no sé cómo se llama, pero es esto, o yo lo siento así, aunque no tengo claro cómo explicarlo, y decir, no, tranquilo, explícalo lo mejor que puedas, danos ejemplos y nosotros te podemos ayudar a ponerle nombre, por ejemplo, pero sabiendo de que es eso lo que vos querés definir.
Eso hizo una gran diferencia. En esa sesión, imagínate sentar, te comentaba antes de empezar la conversación, sentar a un adolescente de 13 años por 3 horas seguidas un sábado. Y no solo eso, hablando sobre este tipo de cosas, hablamos sobre los valores de la familia, de construir el manifiesto familiar, de construir los valores de la familia, pero después hablamos de los comportamientos que queríamos tener, de las reglas del juego, de las cosas, de los límites sanos que cada una de nosotros, las personas que estábamos en esta familia, queríamos compartir y queríamos negociar y queríamos que se respetaran. Las cosas, no, el ideal, cuál es el hogar que queremos tener, cómo es, qué incluye y qué puedo hacer yo para que ese hogar sea lo que yo necesito y lo que yo quiero que sea y que pueden hacer las otras personas y cómo cada una desde su rol y desde sus capacidades y desde sus limitaciones también podemos aportar a eso en conjunto y hacerlo de forma, por lo menos esto fue lo que yo hice en esa sesión. Tuvimos 3 horas el sábado y después 2 horas el domingo. Y vos sabés lo que es que un adolescente no solo se pase 3 horas concentrado, no en el teléfono, no jugando, no viendo al Icaco, sino realmente enchufado, involucrado, participando. Y una persona que además mi hijo es súper introvertido y es de los monosilábicos, ¿me entendés? Y de los que no comunica tanto. Y tenerlo 3 horas súper enganchado en la conversación y además venir muy dispuesto y casi que entusiasmado a 2 horas más al día siguiente. O sea, para mí fue como algo, no sé qué voy a revisar de nuevo lo que hice, pero algo hice bien porque ese tipo de respuesta lo que muestra es de que esa persona, mi hijo, se sentía escuchado, validado, estaba feliz. Me dijo además, mira, me dice, me encanta hablar de mí mismo. Yo le digo, pero ¿por qué es lo que te gustó de esta conversación? Es que me encanta a mí hablar de mí mismo y entonces me estabas haciendo preguntas donde yo podía decir lo que yo quería decir y lo que yo sentí y lo que yo pensaba y no simplemente recibir y no simplemente escuchar, o, ¿sabes? Como los mandatos, sino que fue compartido y entonces tuve la oportunidad de decir cosas que yo no había dicho antes, de responder preguntas que nunca me había hecho, y realmente fue estimulante y en cierta forma divertido también para él, aunque la conversación era era seria. Nos reímos un montón, pero eran sobre temas serios. Entonces, poder crear esos espacios con la mentalidad, yo creo que una de las cosas que me funcionó mejor era realmente partir de una posición súper humilde, decir, yo no sé, realmente no tengo un manual de uso de cómo criar a mi hijo. Necesitamos hacerlo juntos. O sea, necesitamos entre los dos ver cuáles son las estrategias más efectivas, las estrategias y los comportamientos y el tipo de interacción y el tipo de diálogos donde él se sienta motivado a participar, a conversar, a explorar, a compartir, y yo me sienta también escuchada, respetada, validada en cierta forma, ¿verdad? O sea, de que sea una conversación y un diálogo y una interacción, una comunicación muy transparente, al mismo tiempo muy humilde, o sea, con mucha humildad y con muy buenas intenciones y partir de la buena fe de que de que normalmente, en general, los hijos y las hijas quieren hacer las cosas bien, quieren sentirse bien, quieren sentirse parte, quieren sentirse aceptados, quieren aceptarse a sí mismas, o sea, están pasando por un proceso en que necesitan empujar los límites y que necesitan explorar hasta dónde pueden llegar y necesitan vivir sus propias consecuencias y cometer sus propios errores y tomar sus propias decisiones. Y al mismo tiempo quieren ser personas valiosas, que contribuyen, que aportan, que son apreciadas y respetadas por el resto. Algo sumamente importante creo que de este tipo de ejercicios, Virgie, y del ejercicio en específico que hiciste, y creo que tu hijo incluso te dio la respuesta, pero mirada desde el otro ángulo. Cuando él te dice que le gustó mucho porque o sea, le gusta hablar de él. Más que le guste hablar de él, que estoy segura que sí, lo que le debe encantar y que nos encanta a todos es sentirnos escuchados. Sentir que lo que yo digo importa y no le importa a cualquiera, le importa a las personas que yo quiero, que yo amo,
que yo valoro, que a mí me importan. Ese sentirse escuchado es mucho más potente, incluso que sacar 2, 3, 4 principios de la familia. Podrías tomarte 1, 2 horas en ese momento solo para escucharlo y créeme que va a tener mucho más valor e impacto que cualquier cosa que como madres o padres podríamos decirles. Y solo con algunas preguntas muy puntuales, porque al inicio pueden estar muy renuentes, muy, no quiero, estoy acá, me están obligando, yo no quiero estar acá, y tal vez con una pequeña pregunta, y van avanzando, y de pronto ya no quieren parar de hablar, y quieren que los escuches, y quieren que los escuches, y debe haber sido una experiencia maravillosa. Yo la he vivido también eso de que hablan y hablan y ya no sabes no sabes ni qué hacer porque siguen hablando. Ok, y, y puedes igual, ¿no? Puedes hacerlo y graduarlo en fines de semana, durante la semana un rato, pero creo que lo más importante de todas estas situaciones es siempre estar presente para poder darles y prestarles ese oído que ellos necesitan y justamente mantener esa intimidad emocional con ellos, donde ellos sientan la confianza de que van a ser escuchados sin juicios, sin crítica, solo por ser escuchados, para ser validados, para sentirse amados o sencillamente porque los vamos a escuchar. Y, y es muy curioso cómo, por ejemplo, yo como todavía tengo un pequeño de 6 y una niña de 11, muchas veces, y lo he visto, que tratamos a los niños pequeños como que ya fueran grandes y queremos que reaccionen como grandes y que hablen como grandes y que sean más grandes y que crezcan más rápido. Pero de pronto cuando ya están adolescentes, como que invertimos un poco. Seguimos, no, es que tú todavía eres un niño. No, es que todavía te falta entender algunas cosas de la vida y los riesgos. Entonces son muy niños y queremos tratarlos como grandes. Y son grandes y los vamos a tratar más como más pequeños. Entonces, ahí equilibrar un poco y dar ese espacio para que ellos descubran también quiénes son, qué les gusta, desde esa curiosidad tan innata nuestra como seres humanos, eh, para ellos y para nosotras. Yo creo que uno de los ingredientes principales para el trabajo que tú hiciste, Virginia, con tu familia, fue la actitud que tuviste para proponer este ejercicio, porque si hubiera sido desde la imposición, no hubiera funcionado de la misma manera. Lo hiciste desde un lugar de humildad y de completa y entera curiosidad. Y es algo que la mayoría de adultos, déjame decirte, me da mucha pena, hemos perdido. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos y de buscar justamente y darnos cuenta que hay muchas cosas que no es que no sabemos, es que a veces necesitamos que nos recuerden, nada más, porque incluso muchas de las verdades más profundas del ser humano y de su desarrollo son absolutamente naturales, son parte de la vida, son la cultura de la historia humana, las sabemos, las decimos en refranes incluso, porque son verdades universales del respeto, del amor, de la bondad, de la compasión, de la gratitud, que al final del día están inmersas en nosotros y si lo hacemos desde esa curiosidad frente a nuestros hijos, también les estamos enseñando eso, a cultivar nuevamente en ellos esa curiosidad y replantearse a ellos mismos cómo es que ellos se ven, cómo es que ellos quieren verse, qué es lo que esperan y aspiran para su propia vida. Y nosotros de observadoras y bueno, como madre siempre buscando cuidarlos, ¿sí? Porque es parte de nuestra naturaleza maternal buscar que estén seguros.
pero estar allí, estar muy presentes y proporcionar ese espacio, tanto de pequeños como de adolescentes, para que ellos sean quienes son. Bellísimo lo que estás diciendo. Estoy súper, súper de acuerdo con todo. Tal vez para cerrar una sugerencia que no sé si vos tenés alguna sugerencia de por dónde empezar, porque obviamente lo que estamos hablando ha implicado, o sea, llegar al punto de las reflexiones que nosotras tenemos ha implicado mucho tiempo, mucho trabajo en nosotras mismas de pensar en esto, de realmente de estudiarlo, de entenderlo, de ponerlo en práctica, de experimentar, de ver los resultados, de evaluar nuestras estrategias, qué nos funcionó, qué no nos funcionó. Pero vemos muchas otras personas que realmente no habíamos pensado en esto, simplemente estábamos reproduciendo la forma en que nosotras fuimos criadas y fuimos educadas y que no nos están a veces funcionando y no sabemos por qué, no sabemos dónde, cómo cambiarlo. Entonces, una de las cosas que decía, retomando por, digamos, lo básico por donde podemos todas comenzar, que es recuperar, reivindicar, volver a dejar crecer y emerger esa curiosidad nata que tenemos. No es algo que tenemos que aprender a ser curioso, es simplemente recordar lo que es ser curioso y lo que es ser humilde, ¿verdad? Y uno a veces también es tomar la iniciativa, es modelar desde la autenticidad, ¿verdad? No podemos fingir curiosidad. Y No. cometemos el error de estar haciendo preguntas, decir, bueno, pero tengo curiosidad sobre la vida de mi hijo, entonces cuando viene del colegio le digo, ¿cómo te fue? Y nadie quiere responder eso. O sea, a mí me preguntan, ¿cómo te fue en el trabajo? Y yo no quiero responder eso. A lo mejor no tengo ganas de repasar todo el día de trabajo que tuve cuando estoy llegando a mi casa. Entonces, preguntas como, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? Esa es la otra cosa. O sea, ¿qué hiciste hoy? Lo que manda es el mensaje de que son personas que hacen cosas y no son personas que son. Y cuando cambiamos nuestras preguntas, y empezar por ahí, o sea, es una invitación a las personas que nos están escuchando a pensar en preguntas que muestran una genuina curiosidad por conocer a la persona que tenemos enfrente. Entonces, eso no es preguntarle qué haces, no es preguntarle cómo te fue, es preguntarle, por ejemplo, qué es lo que más te gustó, qué te sorprendió hoy, qué aprendiste de vos hoy que no sabías, eh, cómo reaccionaste ante una situación, qué sé yo, que se dio en el colegio o lo que sea, cómo reaccionaste, cómo hubieras querido reaccionar, reaccionaste como querías, hubieras reaccionado, hubieras querido reaccionar distinta, es hacerles preguntas que son auténticas, que son genuinas, que realmente yo quiero saber para conocerlo mejor, pero que al mismo tiempo le dan la oportunidad a esa persona de conocerse a sí misma mejor también, porque son preguntas que a lo mejor no se están haciendo y vale la pena. Y en la medida en que yo empiezo a mostrar, no solo hago la pregunta con una auténtica curiosidad, pero además escucho con auténtica curiosidad, o sea, realmente quiero saber la respuesta. No es que ensayé la pregunta y después empiezo a ver mi celular mientras me está contestando, sino que realmente estoy poniendo atención, escuchando, haciendo preguntas de seguimiento que muestran que estoy escuchando lo que me está diciendo. Eso no solo los va a sorprender, o sea, si no lo hemos hecho antes, la primera reacción puede ser como, ¿qué le pasa a mi mami? ¿Qué le picó? Está toda rara. Pero en la medida en que lo empezamos a practicar más, empiezan a soltar y a desarrollar la confianza de acercarnos a contarnos cosas de manera espontánea y además a devolvernos la pregunta. Hoy en la mañana, por ejemplo, estaba con mi hijo, estaba acompañándolo a desayunar y le pregunté, le dije, ¿cómo pasaste la noche? ¿Soñaste algo? No le dije, ¿dormiste bien? Porque siempre me dice que sí. Punto. O sea, aunque haya dormido mal, siempre me dice que sí. Es como, no esté fregando con esa pregunta, sí. Pero cuando le preguntas algo más específico, como, ¿tuviste algún sueño? ¿Soñaste algo hoy? Me dijo, sí, seguramente, pero no me acuerdo. Y después hubo un momento de silencio y por primera vez, porque en la mañana está medio zombie, ¿verdad? Por primera vez me dijo, mami, ¿vos soñaste algo? Y yo le dije, fíjate que sí. Y le conté mi sueño. Le dije, gracias por preguntar porque estaba realmente, me preguntó con curiosidad, ¿y vos soñaste algo? ¿Y qué soñaste? Y yo le conté lo que soñé y le conté lo que creía que significaba, o por qué creía que lo había soñado y qué pensaba él. Y entonces él me dio su opinión también y resultó una conversación súper linda en el desayuno, con solo hacer preguntas que son genuinas,
desde una curiosidad auténtica, desde una verdadera motivación de querer saber la respuesta y de asumir que no la sé, de Exacto. dejarme sorprender, como decís vos. No solo abre el espacio para una comunicación mucho más profunda, mucho más significativa, pero además modela la empatía, modela curiosidad, modela respeto, modela escucha activa, o sea, modelamos un montón de comportamientos que queremos que también desarrolle por su propio bien. Sí. Acá yo les recomendaría a los que nos están escuchando un pequeño truco. No sé si, por ejemplo, cuando empiezas a salir con alguien, acá en Perú decimos, cuando empiezas a enamorar con alguien, o en Chile pololear con alguien, o andar con alguien de novio, de enamorado, lo que sea. ¿Cómo son tus conversaciones cuando empiezas a salir con alguien? Mm. Porque desde la curiosidad le preguntamos hasta su signo zodiacal. O sea, le vamos a preguntar cosas que y no le vamos a preguntar, ay, ¿cómo te fue el trabajo? Y así después, como tú dices, no, y es como literalmente nos ponemos así en este plan de, ¿y qué hiciste hoy? Cuéntame. Y, el otro día me contaste, y ya incluso hay una línea de seguimiento. El otro día me contaste que tu jefe te comentó no sé qué cosa. Cuéntame, ¿cómo salió esto? Ahí hay una honesta curiosidad. Entonces, recordemos un poco, realmente cuando queremos conocer a esa persona, lo hacemos desde otro lugar. No lo hacemos desde, tengo que saber y tengo que enterarme de la vida de mi hijo, entonces le voy a preguntar cómo le fue. No, 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 no. Esa personita así es como, imagínate que te estás enamorando de tu hijo de nuevo y quieres saber, cariño, veo que últimamente te estás poniendo mucho el color rojo. ¿Se ha convertido en tu color favorito? Y a veces incluso hay que darles como un preámbulo a la pregunta, en el caso de los niños o adolescentes, porque a veces la pregunta los puede confundir también. ¿Cuál es tu color favorito? Que también podría ser un poco, no sé, verde. No, no, veo que observarlos, mucha de la comunicación y de cómo empezamos y dónde empezamos, que me dijiste hace un rato, como qué haría, ok, ¿dónde empezamos? Yo diría que escúchalo primero, escúchalo unos días a tu hijo, pero no lo escuches con los oídos, o escúchalo con los ojos, o escúchalo mirándolo, escúchalo con tu ser, con tu cuerpo, porque toda la información que le está dándote en ese momento es sumamente importante. La manera que llegó del colegio, dónde tenía puesta la mochila. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando Salma llega con la mochila a un costado, es porque ha tenido un día muy difícil, porque está sumamente cansada y llega así. Digo, cariño, te veo muy agotado hoy día. ¿Qué ha pasado? Es que mamá hoy día en el vóley y esa información corporal, su rostro, si vienen más animados de lo normal, menos animados de lo normal, más callados de lo normal, todo eso nos da información. Entonces, revisemos, así como cuando recién estamos enamorando, saliendo con alguien, que miramos, pero hasta si el cabello se lo puso del otro lado, igual, observen mucho a sus hijos y acérquense a ellos desde esa curiosidad de quiero conocer quién es esta personita frente a mí y amarte y respetarte por quien eres y partir allí. Escúchenlos. Precioso, lindísimo. Muchísimas gracias, Ángela, por compartir toda tu sabiduría, tus experiencias, tus reflexiones como mamá y como coach también. Entonces, de verdad, fue una conversación súper poderosa. Estoy segura de que nos va a dejar a muchos pensando. Yo creo que la voy a volver a escuchar yo de todas maneras. Uno siempre Yo aprende algo. también. Muchas gracias, Ángela. Espero tenerte de nuevo aquí en el podcast y poder tener, hay miles de conversaciones que vos y yo podemos tener sobre este tema y sobre otro montón de temas también. Así que espero tenerte muy pronto de nuevo. Sí, ya que sos coach y ya que trabajas en esto, ¿puedes compartirnos brevemente dónde te pueden buscar si quieren buscarte y conversar sobre esto, más información o que los apoyes con algo? Sí, bueno, mi página o mis redes me van a encontrar con mi nombre como Ángela Chami o Ángela Chami Oficial. Igual mi página web es mi nombre, angelachami.com.
y nada, por allí, en todas las redes. Fantástico. De todas maneras, yo voy a poner tus enlaces en las notas del episodio para que la gente te encuentre mucho más fácil. De nuevo, mil gracias por todo. Me encantó esta conversación y nos hablamos muy prontito. Un abrazo, Virgi. Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.